Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. El lunes dispuse el cierre de la SENAIN y que todo su personal se dedique a investigar casos como este y no a espiar a opositores políticos. Ellos acompañarán a nuestros militares para continuar con las investigaciones. Esto expresó el presidente Lenín Moreno en declaraciones del pasado 21 de marzo durante su visita a los militares heridos en Mataje, provincia de Esmeraldas. Y es que al parecer esta provincia y sus localidades fronterizas con Colombia han sido blanco de atentados que cada vez se intensifican. El saldo del último ataque fue de 3 fallecidos y con ello se destaparon las críticas en torno a la labor, recursos y eficacia de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN en medio de su eventual desaparición y también de la efectividad de los elementos militares en la defensa nacional. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón analizaremos la seguridad nacional y la política en el Ecuador. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Bienvenidos una vez más a otra emisión de Son Politicón. Mi nombre es Giovanni Córdoba y el día de hoy, 29 de marzo, pues una mañana un poco fría y ya terminando este mes de marzo, pues aquí en la capital del Ecuador. Pues antes de iniciar nuestro programa, recordarles que nos pueden buscar en nuestras redes sociales y también nos pueden escuchar en vivo en audio a través de nuestro sistema de codificación AAC+, a través de www.flaxoradio.es. Y bueno, y de igual manera recordar que están abiertas las postulaciones para los posgrados aquí en Flaxo, Ecuador. Y bueno, para el día de hoy hemos invitado a Raúl Salgado. Él es PhD en Ciencia Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Birmingham en Reino Unido y profesor investigador en Flaxo, Ecuador. Bienvenido, Raúl. Buenos días, Giovanni. Buenos días a la audiencia de Flaxo Radio. Muchas gracias por la invitación. Ok, y bueno, topamos o precisamente traemos a colación el tema de la seguridad nacional y la política en referencia a los últimos acontecimientos que han sucedido en la provincia de Esmeraldas, en el límite con la límite norte, ¿no? con el hermano país de Colombia, ¿no? Y bueno, a raíz de estos atentados en Mataje, en San Lorenzo, pues vemos que realmente se empieza a cuestionar mucho un tema que había quedado de lado, ¿no? Un tema que, si bien estaba latente por el tema del narcotráfico, ahora hay muchas críticas acerca de la defensa nacional, de cuán preparados estamos políticamente y también, por supuesto, por su parte las Fuerzas Armadas para defender precisamente el territorio nacional. La primera pregunta que salta a la vista y quiero consultarte, Raúl, es ¿por qué el Ecuador en este momento histórico, por así decirlo, se encuentra, por así decirlo, vulnerable a los ataques de grupos narcotraficantes? Porque bien sabemos que, según los medios de comunicación, este conflicto obedece precisamente a la disputa del territorio por el control del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿por qué es que surge ahora este problema de seguridad nacional y de la vulneración? Bueno, yo creo que de parte de la perspectiva académica, según yo he discutido en varios foros, varias reuniones que hemos tenido, y también en las entrevistas que se han hecho a varios especialistas en los últimos 3 años que yo estoy acá en Ecuador, y yo me acuerdo hace unos 3 años también me hicieron una entrevista al respecto sobre el comienzo de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno y el Estado colombiano.
y veníamos anunciando, y era algo claro que se preveía, algo claro que se venía, que habría un efecto al Ecuador, sobre todo en la parte fronteriza que colindamos con el vecino país, por las cosas evidentes, ¿no? Por las cosas claras que existen en una gran cantidad de territorio colombiano que no está aún bajo el control del Estado colombiano. Y que claro, en ese sentido, el momento que se comienza a institucionalizar, se comienza el Estado colombiano a expandir su control en estos territorios, esas fuerzas que dominaban ahí, por un lado, buscarían, sobre todo las que no estaban de acuerdo con el convenio de paz, ¿no? Claro, los que no plegaron, ¿no? Exacto. Van a buscar nuevos espacios donde operar. Y eso era obvio, que si el Ecuador descuida su frontera, descuida esos espacios, entonces también van a ser ocupados por fuerzas rebeldes que no quieren la paz, ¿no? Y que detrás de ese problema que existía, no solamente estaba un problema de ideología, sino un problema de crimen, que es obvio, ¿no? Y ese crimen prácticamente se ha regado al Ecuador, no es que recientemente, sino que es ahora más evidente y con mucha más fuerza. Por supuesto. Y recordemos que precisamente el 15 de febrero pasado, los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunieron en Pereira, Colombia, por el encuentro precisamente de mandatarios y por el sexto gabinete binacional de Colombia y Ecuador. Y ahí reafirmaron una voluntad de fortalecer esta integración binacional a través de proyectos y acciones conjuntas, ¿no? Que los vemos precisamente un poco edificados como tal en esta reunión, ¿no? de la Comisión Binacional de la Frontera entre Ecuador y Colombia, que recientemente se reunió, ¿no? Entonces vemos que hay un intento de un poco de articularse en este momento, ¿no? Y poder poner orden, por así decirlo, en la frontera, ¿no? Pero sin embargo, y otro cuestionamiento que surge, como te comentaba tras micrófonos, es acerca de la inteligencia y del Servicio de Seguridad Nacional de Ecuador como tal. Si, como tú lo mencionas, ya había esa idea, ¿no? De que obviamente iban a plegar, los grupos que nos iban a plegar al tema de tratados de paz iban a ceder espacio hacia Ecuador, ¿por qué no se tomaron acciones eficientes? Voto yo la idea que surgió últimamente, ¿no? Dicen que la CNAIN sirvió solamente para perseguir a políticos y no se centró en estos temas centrales, medulares, como es la seguridad nacional. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, el servicio de inteligencia en su transformación, ¿no? Realmente como se creó el CNAIN, se cambió prácticamente la visión, la perspectiva de seguridad y también de inteligencia. Primeramente tiene que estructurarse, ¿no? Claro, hay una ley que les determina qué deben hacer, si bien es cierto, está la normativa, está bastante clara, ¿no? La ejecución es una transición del papel, de la norma al hecho, ¿no? En esa transición, en ese tiempo, yo creo que la acción debía haber sido mucho más rápida. Nosotros no tenemos pruebas, sí que ellos tuvieron proyectos para investigar, para desplegarse a las áreas que posiblemente iban a ser afectadas. No tenemos todavía evidencia, ¿no? O sea, no sabemos la ciencia cierta si es que estaban trabajando en aquello. Si es que tuvieron o no tuvieron, a qué se dedicaban, pero sí hay que pensar que en esa transformación necesitan un tiempo para reestructurarse, claro, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Eso también hay que preguntarse. Y bueno, hay un problema también en el caso de los estados estos pequeños, ¿no? Que tienen una política reactiva, no necesariamente una política de prevención. Ese es el problema que ha habido en el Ecuador. Nos atacan, reaccionamos. No estamos preparándonos mientras no pasa nada. Y no más bien analizamos qué es el posible problema para poder prevenir. Yo creo que ese es mucho más el meollo del caso, en el caso de la CNAIN, que no se ve a ciencia cierta, no sabemos, a lo mejor si nos ponen a disposición, ¿no?, de los documentos que ellos han desarrollado, han presentado para la acción,
¿no? Pero ese es un problema que es a nivel general, no solamente a nivel de la Secretaría Nacional de Inteligencia, sino más bien a nivel de Estado. Somos un Estado reaccionario, reactivo diría, reactivo. O sea, primero nos atacan, primero hay el problema y de ahí reaccionamos. Sí. Y mientras que cuando se dice hay que prevenir, dice, bueno, como que no están los instrumentos. Pero sí, yo creo que sí hay los instrumentos. El factor es que hay que cambiar de visión. O sea, buscar una forma de prevenir antes que reaccionar después. Por supuesto. Ahora que traes a colación el tema de instrumentos y de estar preparados, ¿no? Durante el gobierno de Rafael Correa, vamos a escuchar un audio precisamente acerca de unas declaraciones que dio Lenín Moreno. De una u otra manera se mermó, dicen, ¿no?, el propio presidente, la operatividad de las Fuerzas Armadas. Y no se le equipó precisamente por el tema de esto de los DRUP que se cayeron. Entonces hay la idea de que pueda que las Fuerzas Armadas no estuvieron, como tú lo dices, bien preparadas o alistándose, por así decirlo, para una posición preventiva, ¿no? Entonces vamos a analizar aquello. Escuchemos el audio de Lenín Moreno. Quiero manifestar mi profunda preocupación por lo que está ocurriendo en frontera y de forma particular por lo que ha ocurrido con nuestros tres queridos señores periodistas, a los cuales quiero comunicar a ustedes, por supuesto, no revelarles todos los procedimientos que están llevando a cabo, pero sí quiero manifestarles que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance por liberarlos de forma inmediata. No podíamos, vuelvo a recalcar, bajo ninguna circunstancia, haber mermado inclusive la operatividad de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no dotándoles del armamento necesario para ello. En segundo lugar, tal vez abundar, todos ustedes lo conocen, la compra de helicópteros que se caían, la compra de radares que no funcionaban, la compra de aviones viejos, que como sabemos cuestan más sus reparaciones que haberlos comprado nuevos, etcétera, etcétera. Todo eso ha mermado la operatividad de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Se mermó la operatividad de las Fuerzas Armadas durante el gobierno anterior? No soy tan seguro que esa afirmación realmente corresponde a la verdad. No sé, tendríamos que ver, pero tengo conocimiento de que sí se hicieron inversiones bastante importantes, ¿no? Tal vez no en el área específica para esta prevención, para atender este caso específico, que puede ser, eso depende muchísimo de los políticos, ¿no? ¿Dónde invierto y para qué, ¿no? Y aquí está, aquí diría yo, la sagacidad del actor político de ver realmente el interés nacional, ¿no? Porque ¿qué es lo que, si no tenemos una política de prevención, entonces vamos a invertir en alguna cosa que no es necesaria al momento que vivimos, ¿no? Tal vez no se emplearon, tal vez no invirtieron en prevención, eso sí puede ser, ¿no? Pero yo creo que sí se invirtió en el área, o sea, en el campo militar, muchísimo dinero. Pero como digo, a lo mejor no se hizo en el área indicada, en el área necesaria, ¿no? Porque es también algo lógico. Si es que no tengo una política de prevención, tampoco puedo saber dónde es necesario lo que vamos a necesitar, ¿no? Entonces es un problema político realmente. Por supuesto. Y a raíz de esto, justamente, exmilitares como Paco Moncayo ya surgieron con una duda en Twitter, ¿no? Publicaron que precisamente esto pasa por sacar a las bases de Manta, ¿no? Que es un tema ya que se inmiscuye en el tema de la soberanía, ¿no? Que es algo, creo que común en la región. Y surge nuevamente este tema de por qué, como que de las Fuerzas Armadas o de nuestro país, como esperar el tema asistencialista de potencias externas para realmente resguardar la soberanía nacional. Y empiezan a proponer precisamente el tema de que se debe volver a traer la base de Manta, o este tema de
de la protección de otros países, ¿no? Que también configuren un sistema de integración nacional. ¿Es válido este argumento? Justamente yo lo traigo a colación por el tema de que hay una represalia, como estábamos hablando anteriormente, hacia todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo que se hizo está mal, se sacó las bases de Manta y ahora hay que volverlas a traer. Bueno, yo creo que no es necesario. Yo creo que las bases estadounidenses en Colombia y su tecnología es suficiente no solamente para mirar o tratar de controlar el tráfico en la frontera, ¿no? Que es tan cercana, y tantas bases que dispone en Colombia con tanto equipo tecnológico que tranquilamente podrían vigilar a toda Sudamérica. Por supuesto. Y por supuesto que es uno de los objetivos, no de vigilar, pero sí, como dicen, cooperar, ¿no? Con la tecnología que tiene. Entonces yo creo que no es necesario que tengamos una base de Manta acá, sino más bien cooperar abiertamente, pero específicamente en puntos donde que el Ecuador necesita y bajo la dirección del Ecuador. Pero claro, Estados Unidos casi nunca acepta eso. Si ustedes ven los convenios y los tratados y y toda la cooperación que ellos hacen a nivel de seguridad, es muy difícil que esté bajo la dirección de un país, sobre todo un país pequeño. Por supuesto, exactamente. Y en los últimos días, como te decía, cayó como justo en la coyuntura, ¿no? El tema del secuestro, ¿no? A los 3 periodistas, me parece que eran 3, de diario El Comercio. 2 periodistas, ¿verdad? Y un fotógrafo. Exactamente, el equipo era de 3 personas, por supuesto. Y precisamente por la cuestión de que estaban, bueno, cubriendo ese tema y todo eso, surgieron también voces de que puede ser un montaje. Cosa que, no sé, está un poco en tela de duda, ¿no? Porque no se ha conocido, pero como te comentaba, el día de hoy ya salió una noticia de que los han liberado por las presiones y por las negociaciones que se han hecho desde el Ministerio de Defensa y todo aquello. Bueno, yo creo que con respecto a los nombres, porque justamente eso era el factor importante en la comunicación, en la información, ¿no? Bueno, ahora que supuestamente ya le han liberado, deberían saber quiénes son. Por supuesto. Exactamente. Claro, esa información que nos daban sin nombres tenía una validez cuando estaban supuestamente retenidos, que no sabemos exactamente cómo dicen. Ahí tenía una validez desde el punto de vista estratégico y el punto de vista sensible para la familia, ¿no? Pero una vez que ya le han liberado, entonces ya deberían saber quiénes son y podríamos entrevistarles a ellos, podríamos saber exactamente qué es lo que pasó desde el punto de vista de ellos, ¿no? Se ha guardado reserva por el tema de seguridad, ¿no? Y de inteligencia, dice. Exacto. Pero cuando una vez que ya se les ha liberado, entonces ya creo que ese punto, ese argumento ya no es válido y deberíamos saber quiénes son, ¿no? Esperemos a ver cómo transcurre esa noticia y analizaremos. Y bueno, justamente en la última Comisión Binacional de Frontera entre Ecuador y Colombia, la Comifron, bueno, se implementaron algunos acuerdos que se firmaron en la ciudad, en la localidad de Pereira, para articular planes conjuntos para combatir a las organizaciones delincuenciales transnacionales y, por supuesto, también compartir información, ¿no? Información de inteligencia. Esta es la manera operativa real que se debe llevar en el tema de relaciones internacionales para cooperar en temas tan delicados como es de la guerrilla o del narcotráfico. Definitivamente, de hecho, Ecuador sí lleva sí coopera, sí trabaja conjuntamente, pero tal vez no necesariamente con la efectividad o con la eficiencia. Se debió trabajar desde antes, tal vez, ¿no? Como mencionábamos. Claro. Pero también hay una cosa que es bastante lógica y clara, y como comencé diciendo, si hay gran territorio colombiano que aún no está bajo el control del Estado, pueden hacer o tener la cooperación mayor que tengan en esas áreas, todavía no se va a poder aplicar esa cooperación. Y también tenemos que ver que no solamente compartimos la frontera terrestre, compartimos la frontera marítima, y claro, es necesario y se coopera en esas áreas, ¿no? Pero si hay áreas en la parte colombiana donde que no hay la presencia del Estado, entonces es muy difícil que esa cooperación pueda ser efectiva para esa área. Por supuesto. Se debería un poco reforzar ese tema de presencia como tal, ¿no? Del Estado es que no va a ser una presencia tan rápida, porque todavía hay fuerzas
rebeldes en esa área, reaccionarias en esa área. No permite. Y que todavía el Estado no toma posesión de esas áreas, ¿no? Estamos recién, creo que reactivándose el proceso de negociación con el ELN, ¿no? También por una parte. Entonces, también tiene que ver, por ejemplo, que si son grupos criminales los que están ahí, o son estos grupos también, ¿cómo les llama? Terroristas o no terroristas, pero son estos grupos que también tienen su posición y que dominan esas áreas, ¿no? O sea, hay una combinación de todo esto, ¿no? Entonces, muy bien, si son grupos criminales, se podría un poco más tratar de trabajar conjuntamente, pero si es que todavía esos lugares, esos territorios están ocupados por grupos rebeldes como el ELN, entonces tienen que esperar todavía que se concrete la paz para que el Estado pueda realmente entrar con más fuerza y con el mismo apoyo de las comunidades, ¿no? Y eso todavía no va a suceder yo diría siquiera por unos 5 años, 10 años. Tenemos tiempo para eso. Y otro tema que también saltó a raíz de esto es el control del flujo migratorio. Dicen que van a un poco a focalizar el tema de la frontera, de controlar quién pasa o quién no pasa, ¿no? Realmente es una respuesta válida. Eso me hace reír ahí porque son casi 600 kilómetros de frontera y mínimo, se pueden pasar caminando por los lugares donde que no hay control. Es una ilusión. Solamente los que pueden controlar son los que están pasando legalmente. Claro. Entonces, muy bien, la gente que quiere pasar legalmente, sí, pero una vez que los migrantes pasan por lugares, como se dice, clandestinos, ¿no? Uh-huh. Pero que no es difícil, ¿no? El control del Ecuador de toda la frontera es pobre, no es tan fuerte, o sea, es muy difícil controlar, no tenemos los recursos necesarios para controlar toda esa frontera, entonces hay una gran cantidad de espacio donde puede pasar tranquilamente. Por supuesto. Y bueno, una última cuestionamiento es el tema de qué pasos deberían aquí seguirse en adelante. O sea, ya vemos que ahí esta cooperación, se están sentando en la mesa de diálogo, pues Colombia y Ecuador, para poner un plan estratégico para enfrentar este tema, ¿no? ¿Qué más se debería hacer? ¿Se debería buscar tal vez el apoyo internacional de otros organismos o tal vez acudir a otros países garantes? Well, como se dice aquí, la presencia de Estados Unidos acá en ese sentido, muchos críticos van a decir por qué, ¿no? En cierto sentido puede ser válida, tal vez por los equipos que tienen ellos y que nos podrían servir de alguna manera. Pero ahí sí tendría que decir, el Ecuador lo que necesita realmente es tener mucha más presencia en esos lugares cercanos, cerca de la frontera, tener mucha más presencia, hacer más inteligencia, ¿no? Y dar protección a los pueblos que están al filo, ¿no? Colindantes de garantizar su seguridad. O sea, garantizar la seguridad en ese sentido, que haya más presencia, porque el problema es que en los lugares donde que no hay presencia del Estado, estos grupos criminales operan desde el punto de vista de que no hay presencia del Estado. Entonces lo que tendría que hacer es tener más presencia del Estado en esas áreas, ¿no? Y retomar el poder prácticamente que se está perdiendo en esas áreas, porque es casi como una lucha el Estado contra el crimen organizado. El crimen organizado se ha posesionado o se está tratando de posesionar, y lo que tendría que hacer el Estado realmente es buscar dar protección, tener más presencia y no olvidarse de que esa es la responsabilidad del Estado. Por supuesto. Y también tendrá mucho que ver el tema de, justamente hoy escuchaba el tema del respaldo que tiene el presidente Moreno hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Ha declarado que va a haber todo el apoyo y el equipamiento para que precisamente refuercen su presencia en la frontera y se pueda equilibrar este tema y de alguna manera prevenir
futuros ataques o los atentados que hemos estado presenciando últimamente en la frontera, sobre todo en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Y también me parece que el tema de el estado de excepción era también un tema válido, ¿no? Obviamente, pero se está ampliando ya la cobertura de este. Se amplió, me parece que un mes más, y eso también, por supuesto, permite que se reconfigure como tal la presencia de las Fuerzas Armadas ahí. Y es importante, más allá de del estado de excepción, es importante que trabajar con la comunidad, que la comunidad comience a concientizarse de que es por el beneficio de ellos la presencia militar. Es con el objetivo de dar la seguridad a ellos, ¿no? O sea, trabajar con la sociedad es fundamental. No solamente decir aquí vienen los militares y hay estado de excepción y van a hacer ustedes todo lo que nosotros digamos. Yo creo que lo más importante es realmente trabajar con ellos, crear un ambiente de confianza y seguridad para ellos, con el fin que ellos puedan cooperar, porque ustedes tienen que pensar que si bien es cierto hay este crimen organizado, detrás de eso también está un interés económico, ¿no? Hay un factor económico que de alguna manera, para tener presencia y apoyo, tiene que trabajar también con las localidades, o sea, con el pueblo de ellos. O sea, también frontera viva, ¿no? Exacto. Entonces, lo fundamental es realmente que no solamente se piense que aquí el Estado es el que debe mandar, sino también trabajar con la sociedad, porque es por el bienestar de ellos, y ellos tienen que estar conscientes de que si hay presencia militar es para cooperar con ellos y brindarles seguridad. Por supuesto. Bueno, agradecerte, Raúl, por tu participación. Sin duda hemos un poco debatido acerca de este tema que es muy álgido, y veremos cómo se va desarrollando para otras próximas entregas. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Giovanni, muchas gracias a Flaxor Radio por esta oportunidad, y como siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Córdoba y ha sido un gusto poder compartir este programa. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias. Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología, antropología visual, comunicación. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.